Bueno, bueno, mi nombre es Eduardo Bello, Bello. Todos somos bellos, todos somos parientes. Somos embellecidos por la gracia de Dios, de verdad, ¿no? Y hace ya más de 30 años que con mi familia estamos en este servicio, como decía el hermano, por misericordia de Dios, en el servicio dentro de la renovación carismática Déjame a mí. y sirviendo a la iglesia y sirviendo donde el Señor nos llame. Tengo una familia de 3 hijos, ya grandes, y bueno, eh, en el grupo de oración ya hace muchos años y Dios ha dado la gracia de poder compartir la palabra de Dios. A mí me gusta siempre decir así, compartir la palabra de Dios en tantos lugares, en muchos lugares, donde uno puede ver con los ojos de la fe, pero también con los ojos naturales la gloria de Dios, ¿no? Y cómo uno va alimentándose a medida que va dando de lo que Dios le da. Y cuando damos, Él nos da siempre más. Como dice, siempre tengo esa palabra de Hechos 20:35 que dice que hay mayor alegría en dar que en recibir. Es la alegría de Dios, ¿no? Cuando uno da de lo que Dios da, siente la alegría de Dios que se nos da siempre. Bueno, y entonces ese sería el ministerio, el carisma, como decía aquí el hermano, es la de compartir la palabra, de predicar la palabra. Y bueno, aquí estamos una vez más con la gracia de Dios de poder estar con ustedes, mis hermanos, en esta escuela. ¿Eh? ¿Qué más puedo presentarles? Que vamos a tratar de vivir hoy una experiencia, más que nada una experiencia del Espíritu Santo, porque de eso se trata Pentecostés, ¿no? Y mientras estaba escuchando la oración del hermano, me venía enseguida la palabra de Romanos 8:14, que está un poquito fuera de lo que estuve preparando, que dice que todos los que son conducidos por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y qué bueno que es dejarse conducir, guiar por el Espíritu Santo para que nuestras oraciones no sean inspiradas por nuestros deseos, que sí están, que no sean inspirados por lo que de pronto el momento necesita, sino que sea inspirado por el Espíritu Santo. El hermano citaba el catecismo de la Iglesia Católica y qué bien, ¿no? Porque justamente en el numeral 2672, siempre lo tengo muy presente, el numeral 2672, hablando de la oración, dice el Espíritu Santo cuya unción impregna todo nuestro ser, Pentecostés, es el maestro interior de la oración cristiana. Ciertamente hay tantos caminos en la oración como orantes, pero es el mismo Espíritu el que actúa en todos, actúa el Espíritu Santo, obra. Por eso el Espíritu Santo siempre hace obras de poder, por eso hablamos de hechos de los apóstoles que algunos interpretan como hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Pero es el mismo Espíritu el que actúa y está ya actuando en nosotros, en todos y con todos. En la comunión, en la unión común en el Espíritu, la oración cristiana es la oración de toda la iglesia. Y mientras el hermano oraba, ¿no? Me venía todo lo que al mismo tiempo le inspiraba el Espíritu Santo en una oración, ¿no? Primero darle alabanza y gloria a Dios, honrar su nombre, porque sin el Espíritu Santo no podemos tener una alabanza y una adoración que nace de un corazón embelesado de amor con el Dios amor, ¿no? Siempre pienso que la alabanza es fruto del mover del Espíritu Santo. Me recuerda a Lucas 10:21 que dice que en aquel momento Jesús, movido por el Espíritu Santo, dijo, Padre, te alabo. O María, luego que la cubrió la sombra del Espíritu Santo, canta el Magnífica. Mi alma canta la grandeza. Y eso es una gracia de Pentecostés, ¿no? Ahora ya lo vamos a ver. Después el hermano hablaba de pedir al Padre conforme a su promesa, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre se lo dará. Y cuanto más si piden el Espíritu Santo, pedir al Padre en el nombre de Jesús el don del Espíritu Santo. Pedirle a Jesús lleno del Espíritu Santo que lo derrame en nuestro corazón. Pedirle al Espíritu Santo, ven a nuestra vida y llénanos de tu presencia, cólmanos de tu gracia, transfórmanos con tu poder, ¿no? Guíanos con tu sabiduría. Y eso habla de la fe, de esa fe que no duda y que cimienta su oración en las promesas
de Dios. Eso también es fruto del Espíritu Santo, que es un don. La fe también es un fruto y también es una respuesta, fruto de esa fe que pone en nuestro corazón. Y el hermano dijo, porque creemos, pedimos al Padre el Espíritu Santo. ¿Eh? Necesitamos renovarnos en el poder del Espíritu para tener esa fe y esa certeza total, como dice en Hebreos 11.1, que la fe es la certeza. La palabra certeza viene de cierto griego, que es como un título de propiedad, ¿no? La certeza, la certeza de realidades que no veo, pero yo sé que está por la fe que pone el Señor en mi corazón por obra y gracia del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia dice que la fe es un don que Dios nos da para que podamos creerle a Él y en su palabra. Y esa misma oración del Espíritu Santo nos lleva a interceder por otro, pedir la gracia del Espíritu. No solamente es para mí, sino también para otros hermanos. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso lo que Dios nos ha dado a nosotros, la gracia de pedirle que derrame el Espíritu Santo sobre otras personas, ¿no? Pudiendo hacerlo Él sin nosotros, ha querido hacernos partícipe de su gloria. Y de ese modo surge la oración de intercesión. Yo un día le pregunté al Señor, por qué orar por otros si vos ya sabés lo que necesita? Y me dijo, en mi corazón, no es que el Señor me dijo, como una emoción, ¿no? Para que tu corazón se haga más compasivo y misericordioso, porque al orar por otros, como que estableces una conexión de compasión, de empatía, de ser hermanos, ¿no? Un corazón semejante al de Dios, que es un corazón compasivo y misericordioso, también un corazón justo. Y el hermano oraba y pedía, que venga el Espíritu Santo, ¿no? Y cuánto tenemos que pedir, ¿no? Con esa fe, con esa certeza, con esa seguridad, que venga, que se derrame, porque lo necesitamos todos los días. Necesitamos ser renovados en la gracia del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos decir, como 1 Corintios 12:3, Jesucristo es el Señor. No podemos vivir el señorío de Cristo. No podemos ir y morir para que Cristo crezca, Gálatas 2:20, ¿no es cierto? Y no podemos orar como el Señor quiere, Romanos 8:26. O sea, es más, digo que con el Espíritu Santo ya no oro lo que yo quiero, sino que oro lo que Dios quiere. Y cuando yo oro lo que Dios quiere, siempre está la respuesta de Dios, porque ya no estoy orando lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y el Espíritu Santo es el que me hace apegarme a Dios. Y si me apego a Dios, es como que me hago como semejante a Él, soy cristificado y ya no soy yo, sino Cristo orando en mí mismo al Padre. Qué maravilloso, ¿no? Por eso las oraciones tienen el poder del Espíritu Santo, porque se ora conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es el que toca los corazones y los quebranta en el deseo de rendirse a Dios. Porque desde el amor que pone en nosotros, nos rendimos no por miedo, no por obediencia total, sino por amor, un rendimiento de amor a Dios. Bueno, todo esto me venía mientras el hermano estaba orando y yo veía como una oración ungida, ¿no? Cómo la oración es ungida cuando es direccionada por Él. Y eso es lo que, creo yo, se manifiesta especialmente en los grupos de oración de aquellos que han vivido y experimentado lo que se llama su Pentecostés personal, o como decía el padre Emiliano Tardif, el Pentecostés de amor. ¿Cuánto necesitamos hoy volver a esas fuentes de vivir ese nuevo Pentecostés que nos hacen ser instrumentos de su gracia, de su poder, de su amor, de su sabiduría, de su, diríamos, misericordia, ¿no? Porque yo soy totalmente convencido que lo único que quebranta el corazón de un hombre, y cuando hablo de un hombre es un varón y una mujer, es el poder del Espíritu Santo. No es la dialéctica humana, por más bonita que sea, pero si esa dialéctica no está inspirada por Dios, como dice en Ezequiel 36:26, dudo mucho que el corazón de piedra que todos tenemos se transforme en un corazón de carne. Por eso el Señor dice, yo les enviaré la fuerza que viene de lo alto, para que ustedes sean hechos 1:8, para que podáis ser mis testigos. Y la palabra testigo viene también de mártir. Y para que podamos dar testimonio a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, y salir a llevar a Cristo al corazón de aquellos que no lo conocen, porque por el Espíritu Santo Cristo, y lo dijo también el hermano hoy,
Cristo, que es la palabra, él habló de la palabra que hoy compartimos, se haga viva en mi vida. O sea, que sea una palabra, él dijo, que la palabra viva, dijo el hermano aquí, en mi corazón. Eso es la gracia del Espíritu Santo. Ya no es una palabra que tengo por conocimiento intelectual, porque alguien me lo dijo, y bueno, esa es la fe de conocimiento, pero hay una fe viva de la que habla Santiago, que hace obras. ¿Y cuál es la mayor obra? Llevar a otros corazones la experiencia viva de un Cristo vivo. Eso se llama la evangelización. Eso surge del Pentecostés, ¿no? De la venida del Espíritu Santo. Hoy necesita más que nunca nuestra iglesia y cada uno de nosotros vivir ese nuevo Pentecostés, que no es un día, todos los días tenemos que decir, como decía Pablo VI, vivir un renovado y perenne Pentecostés de amor. Qué bueno es, porque yo creo que las personas que viven esa experiencia neumática del Espíritu Santo, esa comunión, es más, esa intimidad con Él, no pueden dejar después de ser manantiales, como Ananías, que al orar por los Saulos, haga que ese derramamiento se produzca. Y ahí tiene la oración el poder del cielo. Lo hemos racionalizado tanto, lamentablemente, a Dios. Hemos racionalizado tanto la gracia divina. La hemos estructurado tanto la libertad del Espíritu, que hemos perdido la docilidad a su mover. Pero cuando ese mover está fuerte, te mueve el apasionamiento de Cristo a la evangelización. Te mueve el fervor del Padre por los hijos. Te mueve la gracia del Espíritu Santo por las almas. Hay tantos corazones quebrantados. Hay tantas familias rotas. Hay tantos bautizados que viven como si Dios no existiese. Y ahí tenemos templos vacíos y semi vacíos. Y si vemos después, ahora lo voy a leer, la primera comunidad cristiana dice que aumentaba el número de los que venían, porque el amor atrae al corazón que nuestro espíritu desea del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Romanos 5:5, es el amor de Dios y nosotros somos creación de amor y queremos volver a esa fuente. Por eso buscamos de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo y activa ese amor, más lo deseamos. Y por eso es natural y deseoso que las personas perseveren en el servicio. ¿Por qué? Porque el amor de Dios los hace perseverar, porque beben más, más y más de Dios. Es inagotable el amor de Dios. Por eso nunca tenemos que dejar de beberlo con alegría, con gozo espiritual, que no viene de nosotros, no viene de, de querer hacernos alegres. Él nos hace alegres. Por eso en Filipenses 4:4 dice, alégrense en el Señor. Y en 1 Corintios 5:17, los que están en Cristo, Pentecostés nos hace estar en Cristo y hacer, dice, nueva criatura, nueva creación, ser recreados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Porque ya no somos el que era antes. Yo estoy seguro que mi hermano Ángel no es el mismo Ángel de antes de su encuentro vivo con un Cristo vivo, al impulso, como dice acá en un apunte que tengo que escribió para Charis Prado Flores, al impulso del Espíritu Santo, que se lo dijo al Papa Francisco. No es el mismo y no debemos ser lo mismo cada día. Por eso el Señor dice que aunque por fuera, dice Pablo, aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro nos vamos renovando en ese fervor amoroso de Dios. Bueno, me venía todo esto compartirlo, ¿no? Porque nos hace salir un poquito de nosotros mismos, ¿no? Y nos hace salir de vernos día tras día en nuestras reuniones de oración los mismos, porque el fuego que no se propaga, como decía mi hermano José Torres Alonso, fuego que no se propaga, no sé si era de él la frase, fuego que no se propaga, fuego que se apaga. Que no se apague el fuego que hay en nuestro corazón. ¿Cómo? Propagando ese fuego, propagándolo ese fuego, siendo que podamos contagiar esa gracia que hemos vivido. Y así éramos los primeros, yo me acuerdo cuando iba al grupo de oración, ¿no? Todo en la puerta, esperando, recibiendo. Y yo creo, y mire hermano, yo recibí mi Pentecostés personal no en un seminario de vida, sino en el abrazo de una hermana que me estuvo esperando en un encuentro de Pentecostés justamente.
ella estaba tan llena del Espíritu Santo, que significa docilidad, porque vivía su Pentecostés de todos los días, en su altar, en su aposento alto diario, que cuando te abrazaba no era ella, era la gracia divina que estaba tocando nuestra vida. No había técnicas, no había talleres, había unción. ¿Y la unción qué es? El mover de Dios a nuestro favor, el mover del amor de Dios en nuestros corazones. Por eso decía, ¿no? Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ay Dios, yo estaba preparando todo, pero bueno, muchas veces vamos como que nos va guiando, ¿no? El Espíritu Santo pone palabras de sabiduría en nuestros labios, pone las palabras justas a los corazones justos, en los momentos justos. Es más, una vez me dijo un gran predicador, Salvador Gómez, me dijo, Eduardo, si cambia la gente que está ahí, tiene que cambiar tu prédica. Porque tu prédica o la prédica que Dios pone es para los corazones según la necesidad. Y eso habló también el hermano hoy cuando habló de su servicio, que es para edificación. Y cuando vos estás delante de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, del vecino, Dios te va a poner palabras por el Espíritu Santo que toque el corazón de esa persona, porque esa persona está necesitada de Dios. ¿Y quién se lo va a dar sino aquellos que están llenos de Dios por gracia de Dios? Eso se llama la evangelización. Tenemos que salir de la evangelización, ¿no? Y ahí nuevamente creo que vamos a tener nuevamente grupos grandes, grupos fervientes, porque los que están ahí son carbones encendidos día a día. Al grupo no vamos encontrarnos con Cristo, vamos a expresar al Cristo con el que yo me encuentro todos los días. Voy a alabar al Cristo con el que yo alabo ya todos los días. Por eso dice, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, porque se expresa el Cristo que se forja en mí por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces vamos dando a Cristo. Bueno, ahora me voy a centrar un poco más en el tema que está todo relacionado, ¿no? Bueno, por los frutos de cómo estoy viviendo mi vida de, de- de evangelizador, de dar al Señor, del fruto, Gálatas 5:22 que se van dando de mi vida, del Espíritu Santo, me doy cuenta si estoy viviendo mi Pentecostés personal, si estoy viviendo un Pentecostés nuevo cada día. Un Pentecostés nuevo me da la idea de novedad, de que siempre el Espíritu Santo traiga algo nuevo, por eso decimos, ven creador espíritu. No es rutinario el Espíritu Santo, no es esquematizado el Espíritu Santo, rompe todo, quebranta, hace nuevas las cosas. Por eso dice que Él vino a recrear, a ser nueva criatura. Qué lindo es cuando nosotros tenemos una nueva creatividad en nuestra evangelización, en nuestro ser. Señor, ¿hoy qué me vas a dar nuevo? Y lo antiguo también lo hace nuevo. Qué lindo es vivir una fe renovada, nueva, no avejentada, no, diríamos, él decía, soy grande. ¿Qué va a ser grande? No es joven, porque el Espíritu Santo es el que le pone fuerza para estar tanto tiempo nuevo, nuevo, nuevo. Hoy necesitamos, creo yo, que tengamos nuevo. ¿Cómo estoy yo en mi novedad? La novedad del Espíritu, nuevo Pentecostés hace nuevo. Hoy vino el Espíritu Santo a mi vida y ¿qué me trajo de nuevo en este encuentro? ¿Qué experiencia nueva tuve del Espíritu Santo de Dios en esta semana? ¿Qué testimonio nuevo tengo de Dios en mi corazón? ¿Cómo yo viví a Cristo de una manera nueva en mi alma, en mi vida, con mis hermanos? La novedad del Espíritu Santo. Yo creo que necesitamos eso también, ¿no? La novedad del Espíritu Santo. Con esa fe expectante. Señor, ¿hoy qué vas a hacer de nuevo hoy? ¿Hoy qué vas a hacer de nuevo? Los jóvenes necesitan de eso. Los jóvenes buscan la novedad. Bueno, démosle la novedad de Dios. Nuevas canciones, nuevas adoraciones, nuevas alabanzas. Alguna vez, hermano, lo digo con mucho respeto, 30 años cantando.
No hay nuevas inspiraciones, nuevas oraciones, nuevas... Eso es lo que yo siento. Porque Dios renueva todas las cosas y los huesos secos que no se secan, porque el Espíritu Santo los levanta como un ejército nuevo de alabanza. Bien, si vamos a la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, Jesús les promete a sus discípulos la venida del Espíritu Santo. Es un texto muy conocido, dice Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo es una fuerza, es una persona, no es una fuerza. La fuerza, me gusta, del Espíritu Santo. Por eso esa fuerza es la que tenía Pablo y decía, todo lo puedo en Cristo. Y donde está el Señor está el Espíritu. No son mi fuerza, es la fuerza de Él. La fuerza del Espíritu Santo. Dice, que descenderá sobre ustedes. La promesa, ¿no? El cumplimiento de la promesa del Padre. Jesús ya la está profetizando sobre sus discípulos. Y serán mis testigos en dónde? En Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. En primer lugar, donde estoy. Soy muy carismático en la parroquia, muy carismático en la misa, pero ¿y en mi casa? ¿Y en mi trabajo? ¿Y en el diario? Es que no es el ser cristiano. Es el ser. Por eso dice que hace nueva criatura, cambia el corazón, ¿no? Dice, serán mis testigos en Jerusalén, luego en Judea, un poquito más lejos, ¿no? Luego en Samaria, un poquito más lejos, y hasta los confines de la tierra. Ellos creyeron en esta palabra, fueron, lo voy a decir muy resumido, fueron a orar. Era, creo que cuando Jesús ascendió eran 500 y había 120, 380 quedaron en el camino. Y en Hechos de los Apóstoles, estoy haciendo algo muy rápido, capítulo 1, versículo 14, dice, todos ellos íntimamente unidos se dedicaron a qué? A la oración. Primer punto para vivir un fuerte Pentecostés. Algo muy importante que yo creo para recibir la gracia es salirnos de nuestro, muchas veces, ser maestros, para tener un corazón de ser sencillos. Señor, ¿hoy qué me vas a hablar de nuevo? Esto ya lo escuché muchas veces, pero siempre en la palabra de Dios hay cosas nuevas. Por eso es una palabra, Hebreos 4:12, viva y eficaz. Hoy de Dios algo nuevo nos va a hablar. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a que tenían una dedicación principal, primera la oración, decía Juan Pablo II, San Juan, y luego la acción. Lo primero que es, lo primero que se dedicaban, le ponían fuerza, le ponían tiempo, le ponían corazón a la oración. No podemos vivir un nuevo Pentecostés si no tenemos dedicación a la oración. Hasta el punto de que deje de ser un orar de vez en cuando y llegar a tener un constante Pentecostés que se da cuando tenemos un espíritu de oración. Y hacer de nuestra vida una continua y constante oración. Tu corazón, como dice San Agustín, late oración. ¿No es cierto? Es decir, estoy como siempre en conexión con Dios. Aunque no tengo una oración formal, pero mi espíritu está como orando. Porque estoy en un continuo Pentecostés, puedo vivirlo si estoy en una oración, ¿no? En compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Y qué pasó? Fruto de esta oración, de la obediencia a la palabra de Dios, de estar, acá dice en comunidad, ¿no? Se vive Pentecostés en comunidad, pero también podemos hablarlo, yo creo, en nuestra oración personal, porque cuando yo tengo una oración personal, donde vivo mi Pentecostés, cuando voy a la asamblea de oración, cómo fluye rápido ahí, ¿no? ¿Y cómo se produce un Pentecostés comunitario? ¿Por qué? Porque las personas ya lo viven en su aposento alto, en su lugar de oración, o como quiera llamársele. Ellos van porque ya tienen eso. Y ahí se produce como una multiplicación, ¿no? De gracia. El día de Pentecostés fue en Hechos 2, vino la venida del Espíritu Santo. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. No solamente un lugar físico, también es un lugar espiritual. Ya estaban ellos unidos espiritualmente, ¿no?
Y de pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, ¿ve? Que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vinieron a aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo no se maneja por jerarquías, por cursos, por títulos, no se maneja por estatus, no se maneja por currículum, no, por corazones sedientos y hambrientos de Él. Yo creo que el mismo Espíritu Santo lo suscita. Yo cuando voy a un lugar, lo que le digo, Señor, suscita la sed de ti en los corazones. Haznos sedientos de tu presencia cada día. Porque una vez que un hermano está sediento, hermano, ya no le va a tener que decir más, venga, él solo viene, porque tiene ganas de beber del Espíritu Santo, porque se le activó la sed de Dios. Yo creo que Pentecostés produce eso también, ¿no? Más sed de Dios. Y si no, hablemos de nuestro propio testimonio personal, del cambio en nuestra vida de oración, de la renovación en nuestra forma de relacionarnos con Dios a partir de nuestra experiencia que en la renovación pentecostal católica, renovación en el Espíritu Santo, renovación carismática, como quieran llamarle, suscitó de luego de ese bautismo en el Espíritu Santo el deseo de la oración. Es como que se nos despertamos a esa gracia de querer tener comunión. Se transformó no en una opción, sino en una necesidad de vida. En una necesidad de vida. Dice que ellos estaban todos reunidos, vinieron como lengua de fuego, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Yo esto lo interpreto también más allá del discernimiento teológico que puede tener la palabra, también lo interpreto como distinta lengua, como a mí me vino en mi corazón, yo le hablo de mi experiencia, un distinto lenguaje. El Espíritu Santo, cuando se vive un nuevo Pentecostés, te cambia tu lenguaje, porque te cambia tu corazón, y comenzás a hablar el lenguaje del cielo. Por eso dice que de la abundancia del corazón, que abunda, hablan los labios. Y hermanos, díganme ustedes sí o no, si a partir de su experiencia pentecostal en un bautismo en el Espíritu Santo, estoy hablando de lo que nosotros vivimos, de esta corriente de gracia que despierta las gracias que ya teníamos de nuestro sacramento de iniciación, no te ha cambiado el lenguaje. Ya no empezaste a hablar del Señor, empezaste a deleitarte en las cosas del Señor, empezaste a ponerlo al Señor primero, ¿no? Y entonces donde había un encuentro, una reunión, una jornada, ibas con alegría, con gozo. Es tu agua y vos sos el pez. Esa es la agua de tu vida, ¿no? Como pez en el agua te sentías, ¿sí o no? Creo, ¿no? Y nos cambia nuestro lenguaje, nos cambia nuestra manera de hablar. ¿Eh? Yo creo que es muy fácil ver de qué está lleno una persona por la forma que tiene de hablar, ¿no? Por lo que expresa y por lo que impacta esa expresión. ¿Cómo quedan las personas luego de hablar conmigo? ¿Con más fe, con menos fe, con más deseo de entregar su corazón a Cristo, con más deseo de Dios? Eso depende de cómo, de lo que yo me estoy llenando y si cada día me lleno más del Espíritu Santo, ¿no? Cambia el lenguaje. Bueno, luego vemos como fruto de esa venida, de ese poder del Espíritu que desciende, se cumple lo de Hechos 1.8, testigo, mártir, salen a predicar y ¿qué? Viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 12, el primer discurso de Pedro. Unos a otros se decían con asombro los que estaban abajo, ¿no? Del aposento alto. ¿Qué significa esto? Algunos burlándose, y eso es algo que siempre se va a manifestar cuando se va a llevar la palabra de Dios. Comentaban, han tomado demasiado vino, ¿no? Quedamos emborrachados de la gracia de Dios. Entonces Pedro poniéndose de pie con los 11, ¿sí? El Pedro temeroso, el Pedro ya tenía la fuerza y el valor del Espíritu Santo, ¿eh? Ya muere a sí mismo. ¿Sabe cuando una persona tiene vergüenza de hablar de Dios? Cuando piensa más en sí mismo que en la gracia que la predicación de esa palabra genera en los corazones de aquellos que la escuchan. Cuando hay vergüenza es porque pienso más en mí que en la gracia de Dios, en los corazones, y porque falta amor por las almas.
Y porque falta apasionamiento por las almas. Eso es una gracia, no la vamos a generar nosotros. Dame me vuelvo apasionado, me vuelvo apasionado. No, necesitamos de la fuerza que viene de lo alto. Y dice que Pedro se levantó, salió, se desacomodó. El Espíritu Santo te desacomoda de la comodidad que muchas veces estamos. Eso voy a leer que está en el documento aparecido. Cuando, cuando viene un Pentecostés en una comunidad, la comunidad se desacomoda, se inquieta santamente, se va la fatiga, se va el cansancio. Quiere, si no lo hace, se ahoga, porque el Espíritu Santo es amor y el amor expresado, si no lo soltás, te ahoga. Por eso dice Pablo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí. Y el único puesto es el del Señor. No me importan los puestos, no me importa nada. A mí lo que me importa es lo que a Dios le importa. Y entonces cuando morimos, el ego muere, se muere todo lo demás. Ya no hay divisiones, no hay chichichichi, ni que aquel, ni que el otro, ni que... No, cuando ya hay eso hay carne, no hay espíritu. El nuevo Pentecostés genera eso también. Podrá haber cosas humanas, pero se superan desde el espíritu. Porque el espíritu nos da el don de perdón, de compasión y de vínculos de la paz, como dice la palabra. Porque cuando está el espíritu, el príncipe de paz reina en mi corazón. Dice que Pedro salió. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los hombres, levantó la voz. No fue una prédica, no fue una prédica. Le levantó la. Había que levantar la voz ahí. Abajo había. No estaban para aplaudirlos, ¿eh? Estaban para apedrearlos. No los estaban esperando como nosotros en las asambleas que viene un predicador, todo preparadito, que la música, todo sentadito, cómodo, vamos. No, no, no. Y qué bueno es predicar ahí donde nadie predica. Y que ahí es donde nadie va. Es más, donde ni siquiera, hasta no quieren recibir. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Pero Pedro se levantó y no tuvo miedo. Por eso dice la palabra, hay acá, la voy a leer, la tengo acá. En segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque Dios no me ha dado el espíritu de cobardía, sino de tres cosas. Primero, de poder de Dios. No le tengamos miedo a la palabra poder, porque como dijo el Papa Francisco, el poder es su amor. Segundo, de amor, pero no mi amor. Mi amor no llega a nadie, el amor de Dios sí llega. Mi amor no transforma a nadie, el amor de Dios llega. Por eso, el Espíritu Santo es el amor de Dios. ¿Y qué dice la primera carta de San Juan? Dios nos ama primero. Para amar a Dios desde ese amor, para amar al prójimo desde ese amor y para amarme a mí desde ese amor. Y de dominio propio. Dice que Pedro se levantó y dijo, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención. Qué maravilloso, porque voy a explicarle lo que ha sucedido. Cuando viene el Espíritu Santo te da sabiduría para transmitir la palabra, porque ya no sos vos, como dijo hoy el hermano, lo que el Espíritu quiere hablar a través del hermano. Por eso no importa el hermano que esté predicando, yo no voy a escuchar al hermano, yo voy a escuchar lo que el Espíritu Santo va a hablar a través de ese hermano. Y todos somos llamados a ser instrumentos de la palabra de Dios, porque dice que el Espíritu Santo se derramó como lenguas de fuego en cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos con eso que el Señor derramó? ¿Cuántas almas no le hablamos de Cristo? A las que conozco, el vecino, el carnicero. Siempre nos da una oportunidad el Señor para hablar, siempre, para presentarlo a Él. Directa o indirectamente. Él nos da estrategias. Dios es un gran estratega. El Espíritu Santo nos da sus estrategias. Y esta fue la estrategia que tenía en ese momento Pedro.
Y empezó a predicar, y empezó a predicar, y empezó a hacer todo un querigma, ¿no? Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 37, ¿qué pasó? Las primeras conversiones. Ah, hubo un cambio, se cumplió Ezequiel 36, 26. Corazón de piedra, corazones de carne. Recibieron, sin duda alguna, yo creo que por esa predicación, mira, cuando vos predicás la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se mueve muy fácilmente ahí. Encuentra una carretera donde corretear rápido y llega mucho el corazón de la gente, tocándolos y haciendo, mire, al oír estas cosas todos se conmovieron. Y se conmovieron no superficialmente, no fue una emoción y lloramos y lloramos. Salgo de ahí, al poco tiempo tengo que buscar otro encuentro porque... No, profundamente. Por eso el Espíritu Santo, el nuevo Pentecostés, no produce transformación de corazones. Yo aprendí esto, produce cambios radicales de corazón. Porque él dijo, quitaré el corazón de piedra, y no dice, lo voy a no, y lo cambiaré, lo arrancaré, dice, y pondré un corazón nuevo. 180 grados. Y fíjate vos, profundamente. ¿Y qué hizo? Se sintieron conmovidos. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y ahí Pedro dice, conviértanse. Cuando él vio que ellos ya tenían el toque y fueron movilizados a un cambio en su vida por obra y gracia del Espíritu Santo que obró a través de una prédica ungida, que vivió el Pentecostés en la primera comunidad como cumplimiento de la promesa del Padre que Jesús da en Hechos 1:8, sale a evangelizar. ¿Saben cuál es para mí el signo de un mover fuerte del Espíritu Santo, de un Pentecostés en una persona? Los carismas, los dones, sí, pero sobre todo salir a evangelizar. Como decía Santa Madre Teresa de Calcuta, evangelizar es llevar al Cristo que no está en nuestro corazón, que está en nuestro corazón, perdón, al corazón de los que no lo tienen. Y cada lugar es un altar de evangelización. Cada lugar, no hace falta tener un micrófono. Todos estamos llamados a eso, si realmente hemos vivido un Pentecostés personal. Y ahí vienen las primeras conversiones. Dice, pero conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice, porque la promesa ha sido hecha para ustedes, a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, y a cuanto el Señor llama a nuestro... y quiera llamar, y ahí estamos nosotros. En el versículo 41 dice, los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos 3.000, ya eran 3.120. Y ahí surge la primera comunidad cristiana. Aquí vemos el fruto del Pentecostés y cómo necesitamos vivir este nuevo Pentecostés para que podamos vivir de alguna manera esta primera comunidad cristiana. Como decía una vez un sacerdote, la comunidad que salió del horno de Pentecostés. Dice que todos se reunían como asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Se reunían asiduamente, asiduamente. Era tanta el hambre que tenían de Dios, era tanta el hambre que tenía de la palabra de Dios, era tanta el hambre de unirse con otros hermanos. No era una vez a la semana, asiduamente, todos los días, asiduamente. ¿Pero para qué? Para escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el nuevo Pentecostés, te hace hambriento de la palabra de Dios, porque Él es el inspirador de la palabra. Y la palabra, ¿saben quién es? Es Cristo. Cristo es la palabra. Y se reunían asiduamente, participaban de la vida común, comunidad, en la fractio panis, los sacramentos, la Eucaristía y en las oraciones. Y luego termina, acá quiero ir al versículo 47, cómo se nota cuando también se vive un Pentecostés, un fuerte Pentecostés en una comunidad. Dice, y ellos alababan a Dios. Algunas veces yo noto, y lo digo con mucho respeto, hermano, hermano, comencemos a alabar, comencemos. ¿Cómo comencemos a alabar? Si yo estoy ya
se entiende que es para personas que de pronto no están habituadas. Pero si yo ya estoy, no me tienen que decir comencemos a alabar. Fluye la alabanza. No hay que comenzar. No hay que comenzar. Yo ya vengo alabando a Dios. Si vivo un Pentecostés renovado y nuevo todos los días. No, no tengo que comenzar a alabar. Ya yo vengo alabando, suelto, vocalizo lo que yo ya estoy viviendo. Y dice que ellos alababan a Dios como un fruto de ese Pentecostés. El poder de la alabanza en el Espíritu Santo, ¿no? Eso es fruto de un nuevo Pentecostés, lo necesitamos y mucho. Asambleas de alabanza. Hermanos, yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo conocí a un gran amigo, que seguramente Ángel lo habrá conocido, Carlos Logotti, que tenía la revista Resurrección. Yo era coordinador diocesano en esa época, y él decía, con varios coordinadores, hagamos jornadas interdiocesanas de alabanza y efusión del Espíritu Santo, nada más, para vivir nuevos Pentecostés. Siempre me acuerdo de eso, nada más. Y después de ahí viene el fruto. Busquen el reino de Dios y su justicia. San Mateo 6:33. Y lo demás viene por añadidura. Ellos alababan a Dios y que eran queridos por todo el pueblo. Y aquí quiero quedarme. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Es decir, crecimiento en espiritualidad, pero crecimiento también de almas en el camino cristiano, en la vida cristiana. Un despertar vivo en la vida cristiana. Y luego en Hechos 3 vemos que se generan las primeras manifestaciones de poder, curación de un paralítico. Trae también fruto un nuevo Pentecostés, manifestaciones del poder de Dios en hechos concretos que manifiestan la compasión de Dios, pero que también respaldan la evangelización. Luego vemos el segundo discurso de Pedro, mire, estoy diciendo todo, hasta que comienzan las pruebas, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. ¿eh? En donde en el versículo 18 venía todo bien, pero esa primer comunidad cristiana también experimentó las pruebas, como muchas veces experimentamos en nuestra propia vida, y que hicieron que querían hacerlos apagar. Pero miren, Hechos 4:18. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron, juzgue si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos, ¿cómo te amenaza hoy la cultura que va contracorriente, ¿no? Y cuánto más necesitamos del poder del Espíritu Santo. Una vez le dijeron a un obispo, pero usted no cree que eso era para el primer tiempo la cristiandad. ¿Y sabe lo que le dijo este obispo? No, yo creo que hoy necesitamos más todavía Pentecostés que esa primera comunidad cristiana. Porque hoy vivimos tiempos tan tremendamente anti-evangelio, ante la palabra de Dios, ante la fe, que necesitamos del poder del Espíritu Santo. El tema es que eso no nos evangelice a nosotros, y que nos haga callar. Por eso necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo. Fíjense, después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlo. Y ellos fueron a su comunidad. ¿Y qué hizo esa primera comunidad? Pidió nuevamente el Espíritu Santo. Ellos dijeron, ya no se están amenazando, ya se está enfriando la cosa. ¿Qué hacemos? Fíjense en Hechos 4:24. Al oírlos todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. Aquí viene el segundo Pentecostés fuerte, ¿no? Señor, al oírlo todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. Estaban todos de acuerdo, ¿eh? Qué importante ponernos de acuerdo en el Espíritu Santo. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo pusiste estas palabras en labios de nuestro Padre David, tu servidor. Continúa hasta que en el versículo 29 vemos que sigue la oración y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Y parece que esta oración le gustó al Señor. Parece que está bien pedir esto, ¿eh? Para algunos que por ahí, hasta dentro de la misma renovación en el Espíritu Santo, dicen, no, eso no es importante.
Pareciera ser que para Dios sí. Porque dice en el versículo 31, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y ahí nuevamente la comunidad comenzó a decididamente predicar la palabra de Dios. Un nuevo Pentecostés. Yo no sé si eso un poco nos trae memoria de lo que quizás está pasando un poco en la iglesia. Y ya esto en el año 2007, en el documento de Aparecida, documento conclusivo de Aparecida, nuestros obispos ya lo habían dicho. En el numeral 362, miren lo que decían. La iglesia necesita una fuerte conmoción. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29. La iglesia necesita una fuerte conmoción, un nuevo Pentecostés, que le impida instalarse en la comodidad. Primero, en el estancamiento y la tibieza. Segundo, al margen del sufrimiento de los pobres del continente. Pobres económicamente, pero pobres también espiritualmente. Hay mucha pobreza espiritual. Y dice, fíjese, necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso, miren lo que dicen los obispos, numeral 362, año 2007, documento de Aparecida, que cada comunidad cristiana que tiene como centro a Cristo se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés. Sin ese nuevo Pentecostés, ahora yo, haciendo una reflexión sobre lo que dice acá este documento, no nos vamos a desacomodar de la comodidad, no vamos a salir del estancamiento de la tibieza y no vamos a poder ser un poderoso centro de irradiación de la vida de Cristo. Dice, esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, de la desilusión, de la acomodación al ambiente. Me acomodo. Y ahora, para que me respeten, para que me acepten, pierdo la identidad, mi espiritualidad, me acomodo. Dejo de hacer lo que el Espíritu Santo suscitó en mí a través de esta corriente de gracia. Me acomodo, me voy acomodando. Los primeros, perdón, ¿no? Que yo expresé esto, nos poníamos en la puerta. Yo creo que esa oposición que había, por lo menos en mi comunidad de la renovación, nos motivaba más, ¿no? Pero ahora veo que nos hemos acomodado un poco, ¿eh? Y se han mezclado tantas cosas. Dice, de la acomodación al ambiente, por eso necesitamos un nuevo Pentecostés. Una venida del Espíritu, miren lo que dice, que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso se volverá imperioso, dicen los obispos en el documento de Aparecida, asegurar cálidos espacios de oración comunitaria. ¿A qué les trae memoria, mis hermanos, esto? Pero que sean cálidos, pero no al fuego de nosotros, al fuego de Dios. Cálidos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego. Los grupos de oraciones son cálidos espacios de oración comunitaria que están para alimentar el fuego de un ardor incontenible que haga posible un atractivo testimonio de unidad y de evangelización para que el mundo crea. Yo creo que aquí está resumido lo que es un grupo de oración movido a la fuerza de un nuevo Pentecostés o de un Pentecostés continuo y constante. Es más, yo creo que cada reunión de oración es un Pentecostés. Y acá dice, los obispos ya lo están hablando, ¿cuántos años pasaron? Estamos en 2025. Sería 18 años. Y yo les animo que ustedes vayan al documento de Aparecida 362 y que lo lean. Y después en el número 363, numeral, dice, la fuerza de este anuncio, fruto de un nuevo Pentecostés, acuérdense de Pedro, la fuerza de este anuncio de vida, no de un conocimiento, está bueno, no de dialéctica
Está buena, dialéctica de enseñanza, está buena, pero tiene que ser un anuncio que produzca vida de Dios en las vidas. Yo he estudiado teología, he estudiado catecismo, he estudiado apologética, he estudiado religiones comparadas, he estudiado tantas cosas, pero me he dado cuenta que sin el Espíritu Santo ungiéndome, todo lo que he estudiado va a ser la transmisión de un conocimiento, pero no de una vida de Dios. Así Y he visto es. personas que sin todo ese conocimiento, con 4 palabras, hace que muchos corazones digan, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dice, la fuerza de este anuncio de vida será fecundo si lo hacemos con un estilo adecuado, con las actitudes del Maestro que están dadas por el Espíritu Santo. Miren lo que dice, invocamos al Espíritu Santo para poder dar un testimonio de proximidad que entraña cercanía afectuosa, escucha, humildad, solidaridad, compasión, diálogo, reconciliación, compromiso y capacidad de compartir como Jesús lo hizo. No como nosotros, sino como Jesús lo hizo. Nos está hablando de la necesidad de tener un nuevo Pentecostés. Aquí quiero compartirles también algo que encontré en un libro que les recomiendo, que es este. No sé si ya se consigue. Un Pentecostés soy del padre Salvador Carrillo Alday. En el punto 3 dice lo siguiente. Mire, en el documento del Pontificio Consejo para los Laicos de esa época, ¿no? De la renovación carismática, se le llama también renovación pentecostal católica. Nosotros tenemos la gracia, creo yo, muy particular, muy especial, de vivenciar a corazón total este nuevo Pentecostés. Porque si un punto nos distingue es el llamado bautismo en el Espíritu Santo. Ese es Pentecostés hoy. Ese es el nuevo Pentecostés. Yo creo que no hay que olvidarse de eso. El título Renovación Pentecostal Católica es muy sugestivo y de gran significación, pues responde a los deseos profundos de quienes estuvieron en el origen, los que estuvieron en el origen de la renovación. En otras palabras, la renovación surgió de la expectativa de un Pentecostés actual. Por eso la renovación, hacer nuevo lo que se había envejecido, se puede definir en forma sintética. Y no lo digo yo, lo dice el libro de este autorizado hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor, uno de los, diríamos, líderes muy maestros de todo de lo que es la renovación. Dice, por eso la renovación se puede definir en forma sintética como un nuevo Pentecostés o un Pentecostés hoy. La iglesia necesita, en palabras de su santidad Juan 23, como un nuevo Pentecostés. Y según Pablo VI necesitamos vivir un perenne Pentecostés. El Papa San Juan Pablo II ha expresado recientemente, en la época en que fue escrito este libro, el mismo deseo y el mismo anhelo, la necesidad de un nuevo Pentecostés para el mundo en los umbrales del siglo XXI. Ya se estaba hablando de esto. Siendo así, y con esto ya voy finalizando, la renovación carismática aparece como una respuesta, entre muchas otras, pero como una respuesta a las plegarias de la Iglesia que quiere renovarse bajo la acción poderosa del Espíritu Santo y que desea y anhela vivir un nuevo Pentecostés. Pentecostés fue ante todo, como decía antes, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el fuego del Espíritu, lenguas de fuego que se derramaron sobre cada uno. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, de este bautismo en el Espíritu Santo, de este nuevo Pentecostés? Bueno, creo que ya lo conocemos. El don mismo del Espíritu Santo, la promesa del Padre, un encuentro vivo y palpitante con Cristo glorificado, lo que tanto decía Juan Pablo II, un encuentro vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con Cristo. Una profunda transformación interior. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que cuando Pedro predicó,
se produzca una conmoción profunda en aquellos que estaban escuchando. Yo creo que ahí ya estaba el Espíritu Santo también generando un Pentecostés, una profunda transformación interior, la efusión de numerosos carismas para construir la iglesia. Los laicos hemos descubierto, gracias a esta corriente de gracias, que hay dones, que hay carismas, que hay capacitaciones. Ante todo hacía el cura, todo. Yo no recuerdo, y me eduqué en un colegio de sacerdotes y estuve casi un tiempito en el seminario, que los laicos, yo la primera vez que fui a un encuentro carismático, me asombró ver predicar un laico con la unción que predicaba, bendecir un laico. Yo lo veía que todo lo hacía el sacerdote. Pero ¿qué decía el padre Milano Tarrif? El Espíritu Santo se democratizó. Y eso a muchos les sacudió la estantería. Yo me juego, yo ya a esta altura yo no quiero quedar mal, bien con nadie. A mí me interesa tratar de quedar bien con Dios y me puedo equivocar y respeto cada uno sus opiniones. Pero qué lindo, ¿no? Y empezaron los carismas y nos dimos cuenta que podemos orar, interceder. ¿Cuántos carismas? ¿Cuántos dones? Un florecer de carismas. Que los grupos sean, como decía eh, este, el padre Darío Betancur en un encuentro regional de Buenos Aires hace muchos años, que los grupos vuelvan a ser carismáticos, es fruto también de un nuevo y perenne Pentecostés. Dice así, una nueva lectura y comprensión profunda de la escritura, claro, se activa el don de entendimiento, el descubrimiento de los sacramentos de la iniciación cristiana, lo vemos nuestra fe, pero desde el Espíritu. Por eso es renovación en el Espíritu. Veo todo nuevo, pero desde el Espíritu. Por eso, eh, cuando pasa el Santísimo, nosotros tenemos esa adoración tan viva, ¿no? Porque por el Espíritu se nos hace ver lo que no vemos, pero con una fe nueva, con una fe que nos lleva a la adoración, a la alabanza. El nacimiento de la iglesia en torno a María, la madre de Jesús. Y fíjese en el punto 8. El anhelo, anhelo. ¿Qué es el anhelo? Es un deseo profundo. Es tu primer amor. El anhelo evangelizador para dar a conocer Jesús a todo el mundo. No a... Yo me cansé, sinceramente, hermano, le digo con toda fe, con toda sinceridad. Algunas veces digo, estamos predicándonos siempre lo mismo. Estamos engordando siempre lo mismo. Pero ¿qué pasa con ese joven que se está drogando en la esquina? ¿Qué pasa con ese que está tirado en una plaza alcoholizado? ¿De verdad? ¿Qué pasa con ese matrimonio roto? ¿Qué pasa con ese que se está por suicidar? ¿Qué pasa? Y yo digo, qué bueno, el otro día pensaba, salir a hacer grupos de oración. Yo sé que algunos, y por esto, bueno, quizá algunos, no sé si por ahí me van a volver a invitar, pero grupos de oración móvil viviente que lleven a las plazas, a los lugares, las estaciones, el gran anuncio. Jesús está vivo, como decía el padre Emiliano Tardí. Porque ahí está el tema. En la comunidad nos llenamos, pero tenemos que salir. ¿Qué pasa con esa mujer que está hecha rota porque tiene un problema en su familia, que tiene... No van a venir, muchos van a venir, pero hay que salir. El Espíritu Santo, cuando hay Pentecostés, hace como Pedro, que se levanta, se desacomoda y va y dice, y bueno, si me tiran piedra, ¿qué va a hacer? O como Esteban, y bueno, me tiraron piedra, pero reaccionó a la manera de Jesús. Utilizó esas piedras para hacer un altar de adoración. Centró su mirada en el cielo, vio los cielos abiertos, a Jesús que está sentado a la derecha, puesto de pie. Perdonó a la manera de Jesús. Sus vestiduras fueron a Pablo. Algo pasó ahí. Yo creo que las vestiduras hablan del carácter de una persona. Algo sucedió, porque después Saulo pasó a ser Pablo. Algo pasó.
el anhelo evangelizador. Estas gracias tienen que actualizarse, dice, tienen que actualizarse. Hoy es el día de empezar a actualizarlo en los miembros de la renovación carismática. Para que ésta cumpla su misión en el mundo, tenemos una misión. Otros movimientos tendrán otra misión. Pero nuestra misión para mí es llevar el fuego del Espíritu en los corazones de las personas, para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa va a ser nuestro gozo, esa va a ser nuestra alegría. Qué mayor alegría que ver que un corazón que estaba ya al punto de la muerte, hoy tiene vida en Cristo. Y mañana ese esté predicando la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? ¿Para qué me lleno del Espíritu Santo? Bueno, oro en lengua, gloria a Dios, oro en lengua, tengo carisma, gloria a Dios, pero como decía el hermano, para edificar la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Lo que están en la parroquia. No, la iglesia son todos. Y es más, ¿qué decía? Ir al mundo, a toda la creación. Y ellos que sienten el fuego del Espíritu Santo, después van a venir a seguir, porque van a ir donde hay otros hermanos que están ahí unidos en el Espíritu. Porque cuando vos lo invites, va a ser el Espíritu Santo a través tuyo que lo va a estar invitando. Y ese corazón va a ser conmovido de amor y va a querer venir, porque el espíritu del ser humano anhela al Espíritu Santo. Y entonces nuestra evangelización va a ser espiritual. Como decía hoy, nuestra oración va a ser en el Espíritu. Nuestra prédica va a ser en el Espíritu. Todo va a ser en el Espíritu. Claro que va a haber una parte de claro que sí, pero que sea mayormente en el Espíritu. Nuevo Pentecostés es para poder vivir la vida desde la fe, desde el Espíritu. Y así vamos a tener frutos del Espíritu. Y así vamos a tener una oración perseverante. ¿Por qué? Porque está sustentada e impulsada por el amor de Dios que fluye en nuestros corazones. No es mi amor, es el amor de Cristo por esas almas. Entonces ya no, muchas veces yo digo, la primera comunidad cristiana no dijeron, bueno, nos están persiguiendo, vamos a buscar una estrategia pastoral a ver si funciona. Nos sentamos, le rezamos un Padre Nuestro, una Ave María, pedimos el Espíritu Santo, pum, pum, bueno, ya está, aquí, ahora vamos a hacer el plan pastoral. No, Señor, ¿qué querés vos que hagamos? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Dios nos habla a través de la enseñanza de la iglesia, nos daña a través de la palabra, pero también hemos aprendido que nos habla el corazón. Y hay el don de profecía y tantos dones, ¿no? Que fluyen para vivir un nuevo Pentecostés de amor. Necesitamos, y aquí ya termino, porque siento que tengo que terminar, lo que el Espíritu Santo quiere hacer y desea hacer, cada uno de nosotros. Ahora, toda enseñanza, toda oración nos debe llevar a una acción. Y la acción es inmediata, no es. Ya hoy mismo, hermanos, un día, yo en oración, 4 de la mañana, 5 de la mañana, algunas veces un poquito más, pero siento que tengo que orar, tengo que orar. Y una mañana, porque uno tiene como ese diálogo de amor con el que ama tu alma. Por eso la oración es personal. Porque Dios tiene el Espíritu Santo trata personalmente con cada corazón. Y te habla personalmente también. Porque dice que Él llega a los límites del alma y el Espíritu, escruta los corazones. No todos los corazones son iguales. Y un día, ¿sabe lo que me dijo el Señor a mí? ¿Cómo me puso en el corazón? Quiero ser el Señor de tus redes. Claro, porque vos pensás, quiero ser el Señor de tus redes. Buah, me quedó eso. Claro, como decía hoy tenemos las redes sociales. A partir de ahí, traté de ser obediente a Dios, porque me di cuenta que en la obediencia se manifiesta la bendición. Y la bendición es
lo bueno de Dios, lo grande de Dios sobre las vidas, ¿no? Dios podría ser solo, pero ha querido por nuestro bien usarnos de instrumentos en sus manos. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, todas mis redes, que no son muchas, totalmente dedicadas al Señor. Entonces, en vez de pasar un WhatsApp de cualquier, una palabra de Dios, orar. Señor, hoy, ¿a quién querés que le hable de ti? ¿De qué tengo que hablar? Y ahí el Espíritu Santo nos muestra. Y me he dado cuenta que cuando lo hace el Espíritu y le decimos sí, el Señor obra maravillas. Obra maravillas. Entonces dije, cosa sencilla, a mí me dijo eso. Entonces hoy todo, lo que yo tengo, Facebook, el WhatsApp, la imagen que aparece, cambié la imagen mía, así no pongo un texto bíblico. ¿Y sabe la gente que me empezó a decir, Eduardo, ¿qué estás haciendo, Eduardo? Está, es mi forma de ver. ¿Te volviste un fanático? No, no me volví un fanático. Y si me volví un fanático o un loco, bueno, será porque me siento bien siendo loco de Cristo. Y muchas veces el Pentecostés te hace pagar el precio, porque predicar la palabra y tratar de hacer lo que el Señor desacomoda, escandaliza y nos hace decir, Señor, ¿qué hago? ¿A quién quiero agradar? ¿A vos o a los hombres? Sea quien sea. Señor, ¿qué quieres que haga en este día? Revelámelo. Y por ahí orás a la mañana, temprano, y vas, como me pasó el otro día aquí, que tuve que buscar un repuesto mecánico, empecé hablando con el hombre, terminé orando con él, me pidió oración, él me pidió, oré, porque la oración no tiene un lugar, ¿eh? Entonces, el lugar de la oración es el lugar donde hay un corazón necesitado de Dios. Ese es el lugar de la oración. Me puse a orar por él y le pedí al Espíritu Santo y le pedí, y hasta me daba cosas de él, porque Dios te da una santa prudencia también, ¿eh? Y me abracé a él y bueno, me dijo, Eduardo, necesitaba esto. Necesitaba... ¿De qué me dijo? ¿Cómo es el Espíritu? Y yo dije, el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo. Y vos das y sabés con qué gozo te vas de Dios. Es el gozo de Dios, no tu gozo. El gozo de Dios en tu corazón. Ya está. Yo no tenía ni programado del mecánico. Pero hay que estar con los oídos atentos porque siempre Dios pone una oportunidad. Qué lindo que en los grupos nos demos palabras de fe, aliento, animación, ¿eh? Que seamos fervorosos unos con otros en el Espíritu Santo. Bueno, espero que todo lo que eh, haya podido compartir eh, sea de Dios y lo que no edifica no lo tomen. Por eso San Pablo es tan sabio. Mire, Dios es tan sabio y dice, examinen todo, pero retené lo bueno. No examines todo y te retenga lo malo. No, retené lo bueno. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, preserva tu corazón, porque de él fluye la vida. ¿Cuánta gente se enferma en los servicios porque no retenemos lo bueno? Y Satanás hace de todo ahí. Y así tenemos muchas veces cansados, fatigados. ¿Cómo anda, hermana? Acá andamos tirando la fe. Necesitamos un nuevo Pentecostés todos los días. Y es más, San Juan 7:37 dice
que en el día más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y proclamó, miren la fuerza y la necesidad que tenía de decirlo, todo aquel que tenga sed, venga a mí, y el que cree, beba, y brotarán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva los va a recibir tu hijo cuando ores por él. Aunque no lo escuche, te acercás y lo abrazás. Espíritu Santo, derramate, porque vos lo amás más de lo... Mire, el Espíritu Santo viene no porque nos ama, viene, porque nos ama tanto que el amado, el que ama, busca de una manera u otra encontrarse con el que ama. Entonces, podría hacerlo sin que le pedamos así, pero bueno, ha querido que sea así. Bueno, Espíritu Santo, para sensibilizar nuestro corazón, ¿no? Y ahí tu Hijo recibió el Espíritu Santo, que como río de vida fluye en vos. Su Espíritu, yo estoy convencido. ¿Cuándo lo voy a ver? Como decía el padre Darío Betancourt, nosotros oramos. El cómo, el cuándo y el dónde depende de Dios. Y cuando vos das, ¿sabés qué dice el Señor? Ah, este está dando, más Espíritu Santo te da. Así es. Entonces vos sos un manantial. Y eso que viene, con el Espíritu Santo viene la alegría, la fortaleza, el entendimiento, la piedad, la sabiduría, viene, ¿cómo se llama? La empatía de Dios, la misericordia, el perdón, el arrepentimiento, te viene todo lo que es de Dios. Y tenés la primicia del Espíritu Santo, es como que vivís el cielo anticipadamente aquí en la tierra. Y qué lindo sería que el Señor que nos encuentre sirviendo a Él, ¿no? No hay edad para eso. No hay edad. No hay edad. Por eso dice, déjame nacer de nuevo. No importa la edad que tenga. Me decía el otro día una señora de 86 años. ¿Sabe qué hace esta señora de 86 años? No sé cómo hará, ¿no? Pero ella va a un hospital y se sienta porque no puede caminar ella. No puede caminar. Se sienta en el pasillo donde están esperando la gente los diagnósticos de terapia intensiva. ¿Y sabe lo que dice? Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y tiene testimonios. La gente se le acerca. Ella el que puede le habla. ¿Qué es? ¿No es acaso un espíritu consolador? Tenemos que obrar para ver. Y cuando ver, nuestra fe crece. Y esta mujer lo hace. No sé si habrá hecho un curso de servidores, pero que sirve, sirve. Sirve. ¿Y cómo sirve? Y tiene 86 años, 85, sí, 85 y pico de años tiene. Hoy, en tu lugar, en tu habitación, te cerrás y empezás a pedir por el vecino, por el otro, por este, donde Dios te va poniendo. Eh, Vacíos de amor tan grande que hay. Espíritu Santo, tú que eres el amor del Padre y del Hijo. Llena esos vacíos de amor que son la raíz de tantas adicciones en tal persona, Señor. Te muestra vacío, déjate que el Espíritu ponga la palabra vacío, orá con vacío. Miedo, orá por miedo. Yo me manejo así, es mi forma que estoy aprendiendo ahora. Yo ahora estoy aprendiendo a orar más así. Yo antes no oraba así. A mí me da eso. A cada uno le dará quizá otra manera de orar, porque pienso que es personal. Bueno, Muchas gracias por tus palabras. Realmente me han llegado al corazón, espero que a todos, Sí, y han despertado un anhelo del Espíritu. Quiero el Espíritu Santo, quiero el Espíritu Santo. Así amén. que gracias amén. porque despertaste en nosotros la necesidad y el anhelo del Espíritu Santo.